Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Este es nuestro episodio número 3 en Bolivia. En este momento nos encontramos en la ciudad de Tupiza, una ciudad que nos volvió loco. Es conocida como la joya bella de Bolivia, así que en este video te la vamos a mostrar. Queríamos que la bandera flameara, pero bueno, necesitamos un equipo de producción que haga que no hay nada de viento. Es la bandera de Bolivia. Así que esperemos que disfruten tanto como nosotros de esta linda ciudad que conocimos acá en Bolivia. Y llegamos a La Quiaca, altura sobre el nivel del mar, decía 3.445 metros. Llegamos de nuevo a esta ciudad, la cual estuvimos visitando el año pasado. Si mal no recuerdo, fue el 15 de agosto del 2021 que completamos la ruta 40 y unimos Ushuaia con La Quiaca. Miren, ahí está el cartel, Ushuaia, 5.121 kilómetros. Y de camino a la frontera estamos recorriendo callecitas de La Quiaca, y todo eso que se ve allá atrás, ahora ahí la curva esta llega hasta el río, y todas las casas esas que se ven del otro lado es Villazón, Bolivia. Están pegadas las dos ciudades. El año pasado, si no lo vieron, se los recomendamos que lo vean de cuando pasamos por La Quiaca. Pudimos grabar cómo cruzaba la gente. Bueno, como esta situación que estamos viendo acá, cruzan el río así todo el tiempo de un lado a otro, cruzan a través del alambrado, siendo que se alcanza a ver allá donde está el puente, que está la frontera, ¿no? Sí, ahí el puente ese que se ve ahí atrás es el cruce legal por el cual vamos a cruzar. Ya estamos camino a hacer aduana, está todo en construcción esta parte, y ahí ya tenemos el cartel del paso de frontera La Quiaca, y a lo lejos se ve la bandera de Bolivia. Bueno, tuvimos que dejar la camioneta ahí atrás en un estacionamiento, y acá a la derecha del camino están todas las oficinas para hacer los trámites. Fíjense, acá está migraciones, bueno, y el resto de los trámites. Lo que siempre nos pasa con las fronteras es que nunca hay demasiada claridad, ¿no? O sea, está la calle que te lleva a la frontera, pero acá, donde está el estacionamiento, donde uno se debe parar, detener para antes de hacer los trámites, no hay ningún tipo de cartel. Entonces recién nosotros nos fuimos para allá, y bueno, una gente ahí nos avisó que teníamos que volver, estacionarnos y hacer los trámites por acá. Recuerden que para ingresar a Bolivia lo podemos hacer con nuestro DNI o con el pasaporte, bueno, extranjeros con el pasaporte. Y lo más común es hacer migraciones, aduana de un país, después migración y aduana de otro. Acá hacemos primero migración argentina, migraciones boliviana, y después vamos con las aduanas. Y una cosa que nos pasó, cuando llegamos ahí a hacer migraciones, no me di cuenta de pasarle la tarjeta verde de la camioneta, y la chica tampoco me preguntó, y de casualidad le dije, che, nosotros salimos en vehículo, y me dijo, pensé que salían caminando. Te tienen que dar un papel extra, así que esto lo pasamos como dato para que aclaren que salen, para quienes salgan en vehículo, porque nos da la sensación de que el mayor flujo que vemos acá es de gente que va a pie. Bueno, hicimos migraciones boliviana, y como nos pasó en la otra frontera, mucho más diferentes. Sí, muy buena onda, muy amable la chica. De palabra nos dijo que tenemos 90 días para estar en Bolivia, que todo argentino que salga, que entre a Bolivia tiene 90 días, pero que no nos podía escribir eso en el pasaporte. Le pedimos, así nosotros nos quedamos tranquilos, pero nos dijo que no. Salimos de aduana argentina, estuvimos un montón porque tuvimos que hacer todas las declaraciones de todo lo que llevamos en el motorhome. Sugerencia, cárguenlo antes por internet. Esta vez nos olvidamos de... en realidad nos habíamos olvidado de que acá en La Quiaca no hay señal. no anda claro
que es la señal que tenemos nosotros, entonces no lo pudimos hacer por internet. Nos queda aduana boliviana y terminamos. Listo, aduana boliviana. Nos dieron 90 días para nosotros y 90 días para la camioneta, así que un lujo. Representar acá el papel que te den de aduana argentina, tarjeta verde, documento del titular, licencia de conducir, pero que no me la pidieron, es lo que está en la lista, y decía seguro también que cubra Bolivia, pero así que esos son los requisitos. Vamos para Bolivia. Y ahora sí, entrando a Bolivia. ¿Para qué falta fumigación? Parece. Estoy viendo que están fumigando ahí el auto adelante. Todavía no. Acá tenemos el cartel de Lito, fíjate a la derecha. Ajá. Ahí estamos. Argentina, Bolivia. No creías que ya estaba todo. Ahora está salud y hay que presentar el carnet de vacunación o PCR en caso de no tener vacunación. Bueno, ahora sí, creo que esta es la última. Nos sorprendieron con una fumigación. Y que hay que pagar 1.000 pesos argentinos o 20 pesos bolivianos. Voy a hacer una recomendación, sugerencia para todos. Cuando viajen, sáquenle fotocopia a todos los documentos, ténganlos de manera impresa, ténganlos de manera digital. Cuando les den un papel acá en la aduana, sáquenle foto con el celular para que ante cualquier cosa tienen una copia. Y ahora nos vamos derecho a hacerle fotocopias a estos papeles porque nos dijeron que nos pueden llegar a pedir en varios lugares. Un dato extra, si en Bolivia no exige seguro al viajero para ingresar al país, nosotros viajamos con Asís 365 y te recordamos que si usas el código HAKUNA 365 vas a tener un 5% de descuento en cualquier asistencia al viajero que contrates con Asís 365. Te dejamos el link en la descripción de este video. Ahí está la frontera y ya estamos acá por las calles de Villazón. Aprovechamos a sacar unas fotocopias, un boliviano por hoja, y acá andamos averiguando por chips. En realidad nosotros tenemos el plan América de Claro, que nos ha funcionado muy bien en Uruguay, en Chile, en Brasil, pero tenemos como datos limitados. Y en Uruguay y en Chile encontramos que era muy barato comprar un chip allá y recargar datos. Pensé que se me iba a caer la chapa en la cabeza. ¿Querés contar del cambio? Nosotros cambiamos en Chile. Nosotros habíamos cambiado en Chile con dólares. Con $1 te dan 6 pesos bolivianos. Entonces más o menos el cambio sería 50-1 con el peso argentino. 1 peso boliviano, 50 pesos argentinos. Recién hice una fotocopia que valían un boliviano, 50 pesos. Íbamos a comprar en Argentina, pero nos olvidamos. Coca boliviana. No, porque aparte no sabía si en la frontera no íbamos a poder cruzar o no, viste, qué sé yo. Ah, mira, tengo señal. Acaba de llegar un mensaje. Ah, ahí agarró 4G. ¿No? Bueno, nos alejamos nada. Ni 100 metros de la frontera y ahí nos agarró 4G. Nos dijeron que el kilo de coca salía 1.500 bolivianos. Carísimo, ¿eh? Esta bolsita que tenemos acá, 5 bolivianos. que no sé cuánto pesó, pero... Wow. En el norte argentino, cuando estuvimos recorriendo el año pasado, se consigue muy fácilmente la coca, que hay varias maneras de utilizarla. Esto es para el mal de altura. Una opción es agarrar un par de hojitas y colocarlas acá, digamos, como por fuera de los dientes. Entonces uno la tiene ahí y la misma saliva es lo que te ayuda. Y si no, para el que no le guste eso, la puede agregar en un termito para tomar agua o el termo del mate y demás, y va agregando las hojas. Y si no, también viene el té de coca, pero ayuda muchísimo a la altura. Por eso van a ver que en estas zonas, tanto el norte argentino, Bolivia, Perú y demás, muchas personas van a ver que se le nota acá en el cachete que tienen las hojas de coca. Vamos a hacer una recorrida vehicular por Villazón. Y como siempre preferimos no dormir en las ciudades grandes y alejarnos un poquito. Se ve muy comercial la ciudad. De hecho, cruza todo el tiempo un montón de gente de Argentina y de Bolivia para Argentina para hacer compras.
hay un montón de venta ambulante. Dejamos Villazón, una ciudad bastante grande, tiene casi 40.000 habitantes, bastante caótica como toda ciudad fronteriza. Así que bueno, ya agarramos ruta, vamos a recorrer los primeros kilómetros en rutas bolivianas. De asfalto, vale aclarar, porque lo que hicimos antes era todo ripio, así que vamos a empezar de las rutas bolivianas asfaltadas. Kilómetros después de haber entrado a Bolivia nos encontramos con este portal que dice bienvenidos a Bolivia, y acá nomás nos encontramos con el primer peaje. Vamos a ver cuánto cuesta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto es? ¿A dónde vas? ¿Tu pizza? Para Uyuni vamos. ¿Por tu pizza? ¿5? Sí. ¿Cuánto? 5. ¿Se puede pagar con tarjeta? No. Solo efectivo. Y después del peaje hay un control de aduana y nos dijeron que a nosotros por tener placa argentina nos van a controlar, así que acá estamos esperando. Hola. Hola. Factura de la aduana, por favor. Eso. Gracias. Chao, gracias. Bueno, raro, un control a ¿cuánto? ¿Un kilómetro? 5 kilómetros de Villazón, o sea, de la aduana. De la aduana. Pero bueno, todo bien. Recuerden no tirar los papeles de los peajes por recomendaciones de otros viajeros. Bueno, y nos lo dijo la chica ahí mismo en el peaje. Guárdenlo porque te sirve para presentarlo en el próximo peaje. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Ya hemos hecho unos 60 kilómetros más o menos. Al principio el paisaje estaba muy seco, acá se está viendo mucho más verde. Paisajes muy similares al norte de Argentina y tenemos la puesta de sol ahí que se ve muy lindo el sol detrás de las montañas. Si bien el objetivo de esta primera parada es conocer el famoso Salar de Uyuni, hoy no vamos a llegar, así que estamos viendo de hacer noche en Tupiza. Estamos a una media horita, esperemos que nos dé la luz del sol. Lo lindo que se puso el camino e interesante. Ah, mira, yo pensé que íbamos a cruzar por... Ah, yo también, por el hueco. entre las montañas y veo que no, que hay un túnel. Se puso muy lindo. Lástima que justo nos está agarrando la noche. Finalmente llegamos a Tupiza, a las corridas. Justo teníamos estreno de un video de YouTube y siempre hacemos todo lo posible para estar en el chat en vivo con ustedes, así que muchas gracias a todos los que se suman a los estrenos. ¡Qué día eterno! Arrancamos a las 6 de la mañana.
Yo encima me desperté como a las 4:30 de la mañana porque ya empecé a agarrar ansiedad y pensar cosas, el estrés de la frontera y demás, pero todo perfecto. Reporte de la situación del baño, estamos espectacular. Ahora abrimos un poco más el extractor de la claraboya porque acá está. Todo el viaje con el extractor prendido. Y no hay nada de olor. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer una milanesa, no sé, de soja creo que son, y una ensaladita de rúcula y lentejas. Y vos ya te querés ir a dormir, ¿no? Yo quiero comer y no me estoy durmiendo acá parado. Buen día Bolivia, buen día Tupiza. Miren dónde hemos dormido. Pasamos una noche súper tranquila en un punto que vimos en... Buen día, jaconeros. Qué colorido que estamos hoy, mi amor. Sí, está muy lento el clima. Nada de viento, no hace ni frío ni calor. Y vamos a empezar a recorrer esta zona. Ahora ya un poco más descansados, así que sigan acompañándonos, así descubrimos un poco más de Bolivia. Les queremos mostrar Tupiza, pero antes queremos aprovechar que es bien tempranito, cosa de que no haga tanto calor, que queremos ir a hacer una caminata a un lugar que vimos que se ve precioso. Este es el barrio en el que dormimos anoche. Muy tranquila la placita. Como hasta las 8, no, como hasta las 9 de la noche, por ahí, había mucha gente acá, como disfrutando de estar en la plaza, chicos jugando y demás, pero después, súper tranquilo. Miren estos vehículos que se ven acá, se llaman toritos, son mototaxis, está lleno, hemos cruzado inclusive en la ruta también. Así que se ve que acá es muy común. No sé si solo acá en esta zona, si será en todo Bolivia, ya veremos y les contaremos más adelante. Estamos pasando por el Coliseo de Tupiza. Se ve que ahí se practica deportes, ahí arriba dice taekwondo. Que estamos yendo al ecoparque. Cuando nos levantamos esta mañana decíamos qué lindo lugar en el que está Tupiza, porque está rodeado de estas montañas que veníamos viendo ayer en la ruta. Todas no habíamos apreciado los colores, pero se ven fabulosos. Miren el contraste que hay, que para llegar a este ecoparque hay que pasar por todo el basural. Comienza nuestra primera expedición en Bolivia, el Ecoparque Encantado. Nosotros veníamos acá ayer por esta ruta negra, que es la que viene de Villazona, y llegamos a Tupiza. Después nosotros más tarde vamos a seguir por acá y nos vamos a desviar hacia el oeste para ir a Uyuni, y si seguís hacia el norte vas a Potosí. Y no puedo hablar muy rápido. No, tremenda altura. Nosotros de Tupiza vinimos en camioneta hasta acá, hasta la Puerta del Diablo. Acá dejamos el vehículo y vamos a hacer esta caminata hacia el Valle de los Machos y el Cañón del Inca. Estamos a 3030 metros de altura, así que hay que caminar despacito. Ya nos colocamos protector solar, y además los labios también, tenemos agua y tenemos un poquito de coca para que esta caminata sea lo más disfrutable posible. Esta es la Puerta del Diablo. Yo no me explico cómo esto llegó acá. Miren lo que son esas placas, el ancho que tiene. A ver, vamos a subir. Miren el ancho que tiene esta placa y el tamaño. Es muy lindo el paisaje que estamos recorriendo. Ay, no puedo hablar rápido. La verdad que yo no esperaba encontrar esto en nuestra primera parada en Bolivia. Me sorprendió un montón porque volvemos a lo mismo, volvemos al primer video de Bolivia, ¿no? Uno por ahí, lo primero que piensa es en Salar de Uyuni, y hay muchas cosas para ver. Y me hace acordar mucho al norte argentino. Quebrada de las Conchas en Salta, otras zonas de Tucumán, que hay muchísimos cactus. Y voy a dejar de hablar porque mejor que miremos.
El aire no da para todo. Estamos en el Valle de los Machos y lo que leímos es que el nombre se debe a que estas formaciones tienen una forma fálica y por eso el nombre. ¿Me explicás qué es forma fálica? ¿Cómo me estás hablando? ¿En serio? Sí. De Sí, mi amor. tiene forma de Qué buen cañadón, ¿no? Espectacular. Y acá llegamos al Cañón del Inca. El cartel decía que estamos a 3.268 metros de altura. Y este cañón son 7 kilómetros. Pero por lo que me decía Santi, sale al pueblo. Así que Con lo cual, nosotros vamos a caminar un pedacito y vamos a pegar la vuelta para la camioneta. Para quien desee seguir el camino, hay que trepar por acá. Parece un camino bastante complicado. Nosotros hoy estamos aclimatándonos a la altura, así que vamos a pegar la vuelta. así es. Igualmente vale la pena hacer la caminata hasta acá porque es muy lindo, unos paisajes increíbles. Y volvimos al centro de Tupiza, ahora sí, para recorrerlo. Nos estacionamos enfrente de la plaza que se ve muy linda. Acá tenemos también la iglesia a nuestra derecha y vamos a ir rumbo al mercado. Estoy muy emocionada leyendo un montón de información de Tupiza que ya se les voy a estar contando, pero para situarlos un poquito, tiene una población aproximadamente de 44.000 habitantes según un censo del 2012 y es conocida como la joya bella de Bolivia. Tengo un poquito angosta la veredita. Y yo que creía que San Luis tenía veredas estrechas, para toda la gente de San Luis va a entender el comentario. Mientras caminamos por las calles de Tupiza para ir rumbo al mercado, les voy a empezar a contar un poco de la historia de este lugar. En primer lugar, contarles que entre 1535 y 1536 tuvo la presencia de españoles porque lo usaron de base de aprovisionamiento para la expedición que Diego de Almagro hiciera posteriormente a Chile. Pero hay una de las teorías que dice que a raíz de esto que les acabo de contar, Tupiza es considerada la ciudad española más antigua de Bolivia y la segunda no fundada por españoles. Pero luego ya en el año 1542 Tupiza pasa a formar parte del Virreinato del Perú y luego, esperen que no quiero ser atropellado por ningún torito, en el año 1776 Tupiza, toda esa zona pasa a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. Pero ayer cuando veníamos por la ruta pasamos por una localidad que se llama Suipacha, que ahí en el año 1810 se da la batalla de Suipacha y fue un triunfo muy importante para la independencia. Por eso también cuando pasamos por la plaza vimos que hay un cartel que dice "La patria a los vencedores de Tupiza". Luego en el año 1825, cuando se logra la independencia de Bolivia, que en realidad al principio se llamaba República de Bolívar, todos estos terrenos pasan a formar parte de Bolivia, pero hasta que fue la Guerra del Pacífico, Argentina reclamaba estas tierras y estuvieron a punto de llegar a una guerra. Años más tarde, en 1895, se declara a Tupiza como ciudad. Y por último, para contarles que en 1908 los bandoleros estadounidenses Butch Cassidy y
Sundance Kid, no sé si lo pronuncié bien, realizaron sus últimos atracos acá en Tupiza. Luego de eso los atrapó el ejército de Bolivia en un lugar acá muy cerquita que se llama San Vicente, y dice que después de un tiroteo casi habría rematado a su compañero para luego él haberse suicidado. Así que luego de haberles contado todo este resumen de historia de Tupiza, que cuenten en los comentarios si lo sabían, si tenían idea de todo esto que me acabo de enterar mientras buscaba acá, estamos listos para mostrarles el mercado de Tupiza. Este mercado es increíble, miren las callecitas chiquititas que tiene. Y hay de lo que busqué: farmacia, ferretería, cerrajería, comida, hay absolutamente de todo. Es impresionante la cantidad de cosas que hay. Me declaro fan de los mercados. Amo venir a caminar por los mercados. Hay de todo, hay desde ferretería, juguetería, artículos de farmacia, ropa de cama, no sé el nombre. Acá estoy viendo que hay cosas de bazar, de todo, de todo. Al principio vimos también que vendían comida. Cuando estábamos recorriendo el mercado escuchamos música afuera, salimos a ver qué pasaba. Y el aniversario de los 30 años de la carrera de veterinaria, así que estaban todos ahí de festejo, todos disfrazados de animales. Me pareció re lindo, sí, re divertido. Y nos despedimos de Tupiza. Justo acá estamos pasando por la terminal de ómnibus. Miren la montaña de fondo donde está metida la ciudad. Me encantó esta primera parada en la ciudad boliviana, muy típica, mercado, un montón de venta callejera, caos, los toritos por todos lados. La verdad, estuvo muy divertida. No, estoy muy contenta de poder estar recorriendo Bolivia, pero es hora de seguir viaje. Así que acompáñanos hasta nuestro próximo destino. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores